Un saludo muy especial para todos. Soy Beatriz Posada, auditora de calidad en salud. He sido consultora y he acompañado a la IPS en sus 14 años de existencia. Es un gusto para mí estar acá compartiéndoles esta capacitación de un tema además que me gusta muchísimo y que es el tema central del sistema obligatorio de garantía de calidad, que centra todas sus normativas y lineamientos en garantizar la seguridad de los usuarios durante el proceso de atención en salud. Entonces, bienvenidos a este. Empiezo por darle un marco al tema de seguridad del paciente, teniendo en cuenta el contexto mundial. La seguridad del paciente no es solo un tema del Ministerio de Salud, no es algo nuevo en la norma. En nuestra normativa se dieron los primeros pasos más o menos en el 2006, que salen los primeros, 2002, perdón, los primeros lineamientos de habilitación, pero el tema es un tema de nivel mundial y es un problema de salud pública en el mundo para Estados Unidos, que es un país desarrollado con un sistema de salud, pues en unas condiciones muy diferentes a los nuestros en Latinoamérica, hablamos de que es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardíaca y el cáncer. O sea, los pacientes se mueren, en Estados Unidos la gente se muere por errores en la atención, más que por otras patologías que son de interés en salud pública. Entonces, esto habla de la importancia del tema y de por qué la Organización Mundial de la Salud, los ministerios alineados a esos lineamientos mundiales, pues se acogen y empiezan a, a tener en cuenta el tema de seguridad como algo obligatorio para todos los que prestamos servicios de salud. Hablamos de que los errores médicos entonces no son solo asistenciales o del personal que está al frente prestando servicios, sino que muchos de estos errores nos recalcula que la mitad de ellos son por errores administrativos. Entonces, por esto, esta capacitación involucra no solo al personal asistencial. Podríamos pensar que esto es un tema para ellos, no, es para todos los colaboradores de la organización, para todos los que pertenecen o por su rol están en otras áreas de la industria en general, pero al venir a trabajar a una empresa de salud es fundamental que entiendan estos lineamientos y que se acojan y entiendan la importancia de lo que cada cargo aporta, independiente, vuelvo, repito, si es asistencial o no, ya que todo lo que hagamos debe estar orientado a que prestemos una atención segura. Los errores, entonces, una vez se cometen, pueden ser el causante del 10% de las muertes. Y traigo esta gráfica que me gusta mucho, es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud para Estados Unidos, datos de un año. En Colombia, pues no tenemos esa precisión todavía en la información, pero digamos, esta columna son las muertes por errores médicos en un año y estas son las muertes por errores de tránsito. O sea, podemos comparar que casi triplica la cifra y me llama mucho la atención y siempre pienso, hay una cantidad de campañas para evitar accidentes de tránsito. Cuando vamos por la regional vemos señalización en la vía, entre muchos, en todos los medios de comunicación, que queremos video, conduce con precaución, pero cuando se habla de la seguridad del paciente, o sea, eso lo hablamos solo en las instituciones, cuando ocurre un error médico se habla bajito, entonces es generar esta conciencia. Y este dato también es muy interesante porque esta columnita que casi ni se ve acá son las muertes en un año por accidentes de avión. La empresa de aviación es la empresa más segura del mundo y sabemos que mucha gente le tiene pánico a subirse a un avión, entonces siempre yo pienso en 3 niveles más miedo ir a un hospital o a que lo atiendan en salud, porque de verdad el riesgo de que se pueda morir por una complicación que se hubiera podido prevenir es infinitamente más alta que de verdad el riesgo de subirse a un avión. Entonces, esto para entender el contexto a nivel mundial y la importancia del tema para nosotros como prestadores de servicios de salud. Tenemos una política de seguridad del paciente, la IPS, entonces alineada al Ministerio de Salud en este propósito a nivel mundial de asegurar que las atenciones que prestemos pues sean más benéficas que dañinas para quienes ponen su salud en nuestras manos. Entonces define su política de seguridad del paciente, que es la siguiente. Nuestra política es prestar servicios de salud seguros, generando y mantener una cultura de seguridad mediante 3 pilares fundamentales. El primero es el control del proceso de atención. ¿Cómo se controla un proceso cualquiera? Más pues el nuestro en salud, haciendo lo que tengo que hacer de manera correcta.
no haciendo lo que no debo hacer, llevando mis registros en cualquier rol que yo esté desempeñando, ya que es donde se involucra mucho personal administrativo. Hacer mi proceso de manera controlada aporta de una manera fundamental a la seguridad de la atención. Lo segundo es implementar barreras de seguridad efectivas. Esa es la parte segunda de esta capacitación. Vamos a hablar de cada una de esas barreras de seguridad que el Ministerio considera fundamentales y de obligatorio cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con esas barreras? ¿Cuál es nuestro rol? Y el tercer pilar es el reporte y gestión de los incidentes y eventos adversos, que también tienen una parte especial en esta capacitación. Entonces, esta es la invitación a que todos, independiente de lo que hagamos, todavía mucho más el personal asistencial, pues fundamentemos toda nuestra actividad en estos tres pilares de la política institucional, y con eso estaremos contribuyendo a que la atención en salud que prestamos es una atención segura. Hay unas definiciones claves que se considera que debemos conocer, que debemos identificar qué es un incidente, qué es un evento adverso, qué es una complicación. Si lo vemos así, como rápidamente uno dice, bueno, hay algo no salió bien, o sea, algo pasó, pero a veces no identificamos bien o diferenciamos un tema del otro. Y dentro de esta formación en seguridad, el Ministerio y la Organización Mundial consideran que nosotros como actores del sector debemos conocer. Entonces, la primera definición, digamos, es la de evento adverso. La definición de evento adverso es un resultado que ocasiona un daño al paciente. O sea, ese resultado se produce como consecuencia de un error, que parte de que los errores son involuntarios. O sea, nunca pensamos que alguien voluntariamente se levanta pensando, hoy voy a hacer esto mal. No, es un error involuntario, pero ese error ocasiona un daño al paciente. Los daños en el paciente no solamente son físicos, tendemos a pensar que el daño es una lesión, y no siempre es así. Los daños también pueden ser psicológicos, los daños pueden ser económicos, los daños pueden ser morales. Cualquier daño que se ocasione a un usuario se considera un evento adverso, y estos, pues ya después de que se clasifican, sabemos que pueden ser leves, pueden ser moderados o severos, que hablamos ya de un evento centinela, que es la muerte o una lesión permanente o incapacidad generada en el usuario. Entonces, el evento adverso, ya entendimos que genera un daño, que hubo un error, y que, aunque fue involuntario, produce unos daños que van desde leves, moderados hasta severos. Ahora, la diferencia con el incidente es que en el incidente, aunque también se presenta un error, al final no hubo daño al paciente. ¿Por qué? Porque hubo en el último momento una barrera de seguridad por el azar, por gracias a Dios no sabemos cómo eso no pasó, pero finalmente, aunque hubo un error, no hay daño. Entonces esa es la gran diferencia entre el incidente y el evento adverso, pero sí tienen algo en común, y es que en ambos hubo un error en la atención. Finalmente, tenemos la definición de complicación. En la complicación, pues también hay un daño, un resultado que no era el que se esperaba. Sin embargo, este resultado es por la condición atribuida al paciente o por sus condiciones fisiológicas, no porque haya habido un error en la atención. Entonces voy a tratar de dar un ejemplo breve de cada uno. Digamos, la complicación es el paciente que, a pesar de que se le hace un procedimiento con todas las normas de asepsia, cumpliendo todas las normas de bioseguridad, este paciente se infecta porque es un paciente diabético. Entonces, digamos, ahí no hay un daño, perdón, no hay un error, pero sí hay un daño. No se esperaba que esa intervención terminara en una infección, pero no es atribuible a la actuación del personal de salud, sino a esa condición de base del paciente que lo lleva a que termine haciendo una infección que un paciente en condiciones pues normales no lo haría. Ahora, un ejemplo de evento adverso, un incidente, que incluso ha pasado, pasa mucho. Voy a poner el ejemplo en un ambiente hospitalario intramural. La auxiliar, sobre todo cuando los medicamentos, digamos, se administran en diferentes turnos por diferentes personas, digamos, en el ambiente domiciliario,
Es una ventaja que el medicamento siempre sea administrado por el mismo auxiliar o en la mayoría de los casos, pero pensemos en el ambiente hospitalario. Esto fue un incidente que analizamos en una institución. El auxiliar llega con el medicamento, el paciente está dormido, el acompañante está al lado, el auxiliar normal va a administrar el medicamento en ese momento cuando el acompañante pues, le dice ven un momentico, ya le pusieron el medicamento. Entonces el auxiliar dice, ¿cómo así? Revisa y dice, oh, sí, qué pena, el medicamento no era para este paciente y sale. Ahí, pues claramente hubo un error grande y varios errores que uno puede entrar a identificar. Al paciente no le pasa nada, porque gracias a Dios había una barrera de seguridad que en este caso es un cuidador o un acompañante informado, atento, pero claramente hubo un error. Entonces, la conclusión de todo esto es que independiente de lo que presenciemos o del suceso que pase, sea un evento adverso, sea un incidente o sea una complicación, nuestro deber es reportar. El fundamento, como veíamos en la política de seguridad, uno de los fundamentos principales es la gestión y el reporte de los eventos adversos. Entonces, el llamado desde estas primeras como instancias del tema es que es bueno que conozcamos la diferencia, por supuesto, nos estamos formando técnicamente, pero el mensaje es reporte y vamos a ver ahora qué mecanismos tenemos para reportar. Pero reporten, por favor, todos los administrativos, los asistenciales. Reportar, ay, yo no me acuerdo qué era lo que decía la capacitación, pero eso es un evento, es un incidente, no importa, reporte. Ese es el mensaje. Y pues ya aquí, como reitero, estamos formándonos, pues ya entendemos la diferencia entre cada uno de estos conceptos que son claves en el tema de seguridad. ¿Por qué la importancia del reporte? Porque los reportes son digamos, la herramienta inicial que nos ayuda a identificar problemas o errores en la atención. ¿Por qué no podemos decir ay, que yo solo reporto si hay eventos adversos? O sea, ya estoy esperando que ocurra algo grave para yo reportar. Cuando ocurren incidentes que son frecuentes, que a veces pasan en el hacer todo el tiempo, si eso no se controla, esos incidentes van a terminar en un evento adverso. Entonces, como entendimos, tanto en el incidente como en el evento adverso, hubo un error. Si no reportamos incidentes, por pequeños que sean, no vamos a identificar las causas de los problemas y eso se va a seguir generando como una cadena hasta que finalmente se presentan eventos adversos serios. Entonces, el reporte es el insumo fundamental. Sin reportes no sabemos qué está pasando, no se puede ir más allá ni identificar causas para prevenir que esto ocurra. Eh, el reporte digamos esta serie de acciones como este espacio de capacitación contribuyen a que haya cultura de seguridad. La cultura se construye en el tiempo. Yo pongo mucho el paralelo con la cultura metro, o sea, es impresionante con todo el tema del metro, pero uno no ve basura en el metro, uno no ve ciertas actuaciones que las personas saliendo de la estación afuera es otra cosa. Y esa cultura se adquirió con los años, con el tiempo, eso no fue de un día a otro. Entonces la cultura de seguridad también se construye en el tiempo, repitiendo, tomando acción. Entonces el reporte es una acción individual que contribuye de manera fundamental a que vayamos teniendo esa conciencia interna de seguridad y que vayamos madurando como institución en fortalecer esa cultura. Y como he mencionado, pues sin reportes, no solo no tengo insumo para mejorar y analizar, sino que para la norma, nunca en una auditoría o en cualquier verificación de cumplimiento de estándares de calidad, me van a decir, usted no tiene eventos, lo felicito, no tiene incidentes, qué bien. No, me van a decir, usted no está haciendo gestión. Es imposible que una institución con una actividad en salud que sabemos que es tan dinámica no tenga errores en toda la cadena del proceso. Entonces, no solo hay la importancia del reporte, eso es un pilar fundamental para minimizar a partir del análisis y las acciones de mejora que esas situaciones se presenten, pero además estoy cumpliendo la norma y me estoy evitando sanciones. Aquí hay una parte muy importante y dice, no es solo el reporte de mis errores, que supone digamos, un cambio
mental importante porque pues, desde niños no estamos acostumbrados a aceptar el error. Usualmente uno busca la excusa, busca justificarse y acá el tema de seguridad me está invitando a hacer lo contrario, me está diciendo reporte sus errores, pero no solo los suyos, sino los sucesos propios o de otros, de mis compañeros. Entonces es muy importante entender y por eso hablamos de ir generando cultura. No es algo que deba interpretar como entre compañeros y sabemos que se mira mal, que lo vea pues, como si fuera personal. Está hablando de mí, fue a hacer un reporte mío, es el deber ser, entendiéndolo como un proceso y como algo que en nuestro quehacer no es personal, sino que nos debe llevar siempre a orientarnos a lo que es mejor para el paciente. Entonces, en esto pues radica la importancia del reporte. Esta es una imagen que pronto ustedes han visto en los temas de seguridad, es muy vieja, pero habla de una realidad, y es que esta puntita del iceberg, ni siquiera todo este iceberg visible, yo diría que la puntita son los eventos que reportamos, cuando la realidad es esta que tenemos debajo, y son los eventos y las situaciones reales. Entonces, este es el pilar, uno de los pilares fundamentales, por eso se hace tanto énfasis porque nos involucra a todos. Por favor, reporte. Ahora, ¿qué hacemos con los reportes? Pues después de que ustedes nos entregan ese insumo valioso, ya hay una instancia que es el Comité de Seguridad de la institución, y en esos reportes no están ahí solamente ya como para llevar estadísticas, sino que a partir de esos reportes se hacen análisis con una metodología que el Ministerio sugiere, que es la metodología de Protocolo de Londres, de la que utiliza la IPS, y con eso se llega a las causa raíz de los problemas para seguido formular acciones de mejora. O sea, no hago nada con reportes si yo no analizo a fondo y si no propongo acciones de mejora que me permitan impactar esas causas de las fallas y de las debilidades para que eso no se vuelva a presentar. Entonces, digamos, esta es en general la gestión de los eventos y aquí ya iniciamos en sí con las prácticas de seguridad. Como les mencionaba en la política, hablábamos del control de los procesos. Para eso, todas las capacitaciones, las inducciones, las auditorías, lo que haga la IPS en pro de que el proceso que cada uno haga sea seguro. Hablamos de la gestión de los eventos adversos y de las prácticas que son obligatorias para nosotros. Les hablaba que esas prácticas están dentro de la resolución 3100 de habilitación como de obligatorio cumplimiento y que me devuelvo un poquito al inicio de la capacitación y es que recordemos que para el ministerio es fundamental, considera que si no cumplimos ninguna de las prácticas que voy a mencionar a continuación, la atención que prestamos no es segura. Hay muchas más prácticas de seguridad en el Observatorio de Calidad del Ministerio desde hace muchos años, son casi, recuerdo, son más de 25, pero la norma, vamos a ver, que trae 12 prácticas, 12, sí, 12 prácticas, de las cuales hay dos que no nos aplican, el resto son de obligatoria implementación para la IPS. Las que no nos aplican son mejorar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos y prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad de manejo de sangre componentes. El resto son de obligatorio cumplimiento y vamos a desagregarlas aquí de la manera más clara. Entonces, la primera práctica de seguridad es la gestión de los eventos adversos. Ya habíamos hablado de esto y se trae nuevamente precisamente como para reiterar la importancia del tema porque es la que me da, digamos, el insumo base para todas las actividades de seguridad. Entonces, en la gestión de los eventos adversos, lo primero es identificar y notificar, reconocer y reportar oportunamente incidentes y eventos adversos por parte de quien, de cualquier colaborador de la institución. Y como hablábamos, no solo el reportar errores o situaciones o incidentes o eventos propios, sino también los que yo identifico que hayan o se hayan podido presentar por otra persona, un compañero, es válido y es el deber ser. Tenemos varios canales de reporte, los vamos a ver ahorita con más detalle. Hay un link en el software de historias clínicas que manejamos, hay un formato en Google Form y
Finalmente, tanto los canales de los chats corporativos de WhatsApp, que se debe notificar en este caso la directora de enfermería, tener la líder del programa de seguridad en la institución. Adicionalmente, cuando ocurre un evento adverso, se debe reportar el suceso de manera completa en la historia clínica. Entonces, miremos los canales de reporte. Ustedes en el software hay un link, aquí se ve muy pequeñito con los ojos de la fe, pero hay un link de auditoría en el que aparece auditoría y aparece reporte de eventos adversos. Aquí hay tres opciones, hay una al final que dice reporte de eventos adversos. Entonces, mire que ustedes lo tienen en el software. O sea, si algo ocurre, lo primero, lo que ustedes tienen más a mano, es un software donde se va a registrar y se debe registrar el suceso de lo que pasó en sus notas de cada uno, independiente o más bien dependiente de su profesión. Pero además la invitación es que utilicen el canal que tiene el software, que es este, para además hacer ahí el reporte. Vamos a habilitar también un formulario en Google Forms. Esta dirección de Google Forms se va a entregar en todos los grupos de cada especialidad, de los médicos, de los auxiliares, dependiendo del tipo de servicio, de los terapeutas y demás profesionales, para que si les queda, ustedes pueden escoger el mecanismo que sea más cómodo y más fácil para ustedes. Lo pueden hacer en el software de historias clínicas o en ese link, y el formulario pues le va llevando con las ítems que se deben diligenciar. La recomendación, el reporte pues no pide, incluso puede ser un reporte anónimo si así lo prefieren, pero el reporte es sencillo, es describir muy bien lo que pasó, y el formato solo les pide los datos del usuario, describir lo que pasó y qué se hizo de manera inmediata con ese paciente, porque cuando un suceso ocurre, pues no voy a dejar al paciente sin atender porque me tengo que ir a reportar. Obviamente hay una atención inmediata correctiva que debe estar registrada ahí, pero en realidad el formato es bastante sencillo, pero debe ser muy completo. Muy completo, además es el mismo formulario que se utiliza para reportes relacionados a medicamentos dentro del programa de farmacovigilancia o de tecnovigilancia. Entonces, es el mismo formato. Lo que se pide es que dependiendo del suceso, si es con un equipo, entonces la información del equipo precisa debe estar ahí, si es con un medicamento, para que ya el comité al momento de analizar pues tenga las herramientas que se necesitan para los análisis posteriores y reportes a otros entes de control como el INVIMA en el caso de eventos adversos o incidentes relacionados a medicamentos o a dispositivos, que este es tema de otra capacitación. Y finalmente, pues tenemos todos nuestros canales de WhatsApp corporativos. La invitación es que todos tienen el contacto de la directora de enfermería, entonces a ella hacerle llegar el reporte o en el chat del grupo de zona informar. Sabemos que los canales de WhatsApp son muy activos en la institución, entonces en general, mire que tenemos varias herramientas de reporte. Reitero, el mensaje es el mismo: por favor, reporte, no dejar de reportar. Después de que tenemos el reporte, entonces, como mencionaba, hay una gestión inmediata. Obviamente hay que estabilizar al paciente, o si fue un error en el agendamiento, corregir. O sea, yo, ante la, digamos, la conciencia de que se presenta un evento, pues tomo unas acciones inmediatas. Esto se debe hacer y deben quedar en el registro. Posterior, como mencionaba, viene el análisis y la clasificación de estos eventos por parte del Comité de Seguridad del Paciente, para formular esas acciones preventivas y correctivas que nos lleven a tener ya acciones puntuales, efectivas y eficientes de mejora y de prevención, para que eso no se vuelva a repetir. Ese es el objetivo. Y finalmente, el seguimiento y evaluación que se hace también dentro de estos comités. Hay algo muy importante, y es que esperamos que a partir del reporte activo de ustedes también haya como una retroalimentación, y ustedes sepan qué pasó con ese reporte, qué se hizo. Creo que es algo en lo que debemos mejorar como institución, porque estas actividades pues se cumplen de alguna manera. Es algo que hay que fortalecer muchísimo, pero también es la retroalimentación a quien reportó, para que sienta qué pasó y la importancia que tuvo esa acción que tuvo. Pasamos a otra práctica de seguridad entonces, que es detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud.
Esta práctica es una práctica fundamental de un seguimiento estricto por parte del ente departamental, sobre todo en instituciones hospitalarias, donde sabemos que hay un riesgo mayor de infecciones o de contaminación por microorganismos que no están en otros ambientes ambulatorios. Nosotros pues somos un sector domiciliario, pero no somos ajenos a esa realidad. Recordemos siempre que somos hospitalización, somos un servicio de hospitalización, solo que en la casa del paciente, y eso de alguna manera minimiza un poco el riesgo de infecciones graves que están en el ambiente hospitalario. Sin embargo, pues vamos a ver que tenemos también la misma obligatoriedad y es igual de relevante para nosotros aún en este tipo de servicio. Entonces, lo primero es hablar de los mecanismos de detección de infecciones. Partimos de una vigilancia activa de los signos y síntomas en cualquiera de los procedimientos que realizamos. Entonces, cualquier profesional que intervenga en la atención de un usuario en cualquiera de los servicios que prestamos, si detecta signos locales de infección como enrojecimiento, dolor, secreción, inflamación, o ya otros sistémicos que me hablan de una infección más severa como fiebre, malestar, etcétera, posteriores a los procedimientos realizados o que se sospeche que sean derivados de los procedimientos, pues se debe inmediatamente indagar. Es algo que debe generar alerta en la institución y lo primero, pues, instruir al usuario y activar, digamos, ya la cadena pues de atención inmediata en este caso, pero siempre, por eso la importancia en los procedimientos que realizamos de hacerlos con todas las condiciones de asepsia que vamos a ver más adelante, pero también la capacitación al usuario sobre signos y síntomas de alerta y cómo comunicarlos de manera oportuna y temprana para poder intervenir estas infecciones, digamos que ya detectarlas ya se presentó desafortunadamente, pero que una vez se presente, entre más temprano sea la intervención, pues va a ser mucho más efectivo, digamos, el resultado final. Otro mecanismo de detección de infecciones eh, tiene que ver con detectar, digamos, ya no derivados de los procedimientos. Digamos, afortunadamente no hay una infección por algo que hicimos, pero sí hay signos de infección en el paciente que estamos atendiendo. Esto nos debe generar alerta porque ese paciente se puede convertir en un foco no solo para su familia, sino también para el resto del equipo de salud que está prestando el servicio a ese usuario. Entonces, muy importante ante signos de infección por enfermedad general del usuario de pronto diferente al de la patología con que se está tratando, pues obviamente y sobre todo en falta de los médicos, activar todas las medidas de aislamiento y todas las que vamos a ver ahorita de prevención, que siempre se reitera higiene de manos como una práctica estándar, gold estándar para prevenir infecciones en cualquier ámbito de la prestación del servicio. Otro mecanismo de detección, este sí más asociado al personal médico, es detectar infecciones asociadas al uso no racional de antibióticos. O sea, el uso indiscriminado, innecesario de antibióticos en los usuarios eh, da pie a algo que me va a terminar en infecciones posteriores, que es la resistencia bacteriana o infecciones difíciles de tratar posterior. Entonces, si se detecta por parte de los usuarios cualquier uso no racional de tratamientos antibióticos, los médicos son en primera instancia los llamados a detectar esta situación, a intervenir y a reportar. Eh, Deben estar muy atentos a identificar pacientes con antecedentes de tratamientos antibióticos frecuentes, prolongados, sin justificación clínica o signos ya de resistencia bacteriana, infecciones que no responden a los tratamientos, recurrencia de infecciones después de terminarlos, aparición de infecciones oportunistas, etc. Esto no solo es del manejo clínico, sino que ya me genera una alerta, es una infección, la debo reportar para que se activen todos estos mecanismos de prevención y de control que hemos venido mencionando. Entonces, ante la aparición o el tema de detección de infecciones, sean derivadas de los procedimientos, sean por enfermedad del paciente, para evitar contagios a su domicilio, a sus familiares, al equipo de salud,
o sea por el uso no racional de antibióticos. Cualquiera de estas situaciones se debe entonces reportar por los canales que ya sabemos, que ya identificamos y que deben incluir, dependiendo del tipo de situación, esta información. Entre más precisa la información, mucho mejor y más segura la intervención que se haga después. Esto en cuanto a la detección de infecciones. Hablemos ahora entonces de la prevención. Las precauciones estándar de prevención existen y están en la literatura mundial desde hace más de 30 años y no han cambiado mucho, siguen siendo las precauciones estándar para prevenir contagios independiente del diagnóstico de los pacientes y sé que todos dentro de nuestra formación en salud, mejor dicho, fuimos criados, como dice uno, con eso. Entonces es retomar y volver a esas precauciones que ya se nos olvidaron, que las recordamos mucho durante la pandemia del COVID, porque vimos que el tema entonces no era charlando, no es que el lavado de manos, hacerlo de manera no precisa o eventual, con eso estaba bien, creo que el COVID nos dejó esa enseñanza, pero que también salimos de la pandemia y como que ya se nos olvidó. Entonces recordemos las precauciones estándar para prevenir infecciones en cualquier momento de la atención en salud. Estas precauciones son higiene de manos, encabeza siempre como esa práctica fundamental la higiene de manos, el uso de elementos de protección personal, dependiendo del tipo de actividad, de procedimiento. En algunos tendré que utilizar guantes estériles, en otros no. Eh, Gafas, si hay salpicaduras, no para todos los procesos, pero dependiendo de lo que vayamos a hacer y lo que diga cada protocolo de atención, pues hay unos elementos de protección personal y unas normas de bioseguridad a las que nos debemos adherir. Segundo, evitar la prevención o de riesgo para nosotros de infección por elementos cortopunzantes, el uso adecuado de los guardianes de seguridad, el descarte seguro y final de cualquier elemento, agujas, lancetas o lo que se utilice en el proceso de atención. El proceso de limpieza y desinfección fundamental, digamos, en los domicilios, importantísimo, está en cabeza, sobre todo el personal de enfermería, pero de cualquiera del equipo de salud, tener muy en cuenta que esa actividad se está haciendo en un ambiente no controlado, no es un ambiente hospitalario, entonces con mayor razón buscar propiciar condiciones de limpieza, hacer desinfección de superficie, de equipos, y en general de educación a la familia para que ese ambiente en el que estamos prestando el servicio de salud sea lo más limpio posible. El manejo adecuado de residuos, la prevención entre el personal de la salud con un esquema adecuado de vacunación, y aquí se repitió el de residuos, bueno, ahí no está reforzado, y como mencionábamos ahora, la estrategia de uso racional de antibióticos. Todos estos mecanismos son los mecanismos existentes y a los que nos debemos adherir como precauciones estándares para prevenir infección. Reiteramos acá los 5 momentos de lavado de manos, los 5 momentos, recordarlos antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de contacto con líquidos contaminantes, después del contacto con el paciente, el lavado de manos y después del contacto con el mentor. Las imágenes o la señalización del lavado de manos se veces en el paisaje, están los baños, están todas las instituciones de salud, pero recordemos que hay dos tipos de higienización. La desinfección con alcohol glicerinado. Esta higienización está indicada al menos durante 5 veces, o sea, yo puedo hacer una higienización bien hecha con alcohol glicerinado y eso me reemplaza un lavado de manos siempre y cuando se respete la técnica y se respete el tiempo del procedimiento. Ya estamos viendo acá que es un procedimiento que debe durar no menos de 20 segundos y vuelvo y repito, después del COVID se nos olvidó a todos lavarnos las manos. Entonces, respetar los pasos, respetar el tiempo y una higienización me garantiza unas manos seguras, incluso durante 5 higienizaciones después, si debo lavarme las manos con agua y jabón. Sabemos que ustedes están
afuera, expuestos a las condiciones de su vehículo, de la moto, del ambiente, que sí o sí ese lavado de manos antes del contacto con el paciente pues cobra toda la importancia porque ya hay una contaminación previa. No puedo llegar con las manos limpias cuando estoy expuesto como a un mecanismo de transporte. Entonces, siempre ese lavado de manos, ustedes deben tener su kit de lavado de manos, su jabón líquido y sus toallas desechables, porque aunque ese lavado lo voy a hacer en el domicilio del paciente, en su lavamanos, obviamente en su servicio sanitario, pues si me seco las manos con la toalla de la casa, pues dañe, digamos, todo el proceso de desinfección adecuada de mis manos. Sabemos que se debe hacer ese lavado, sobre todo antes de los procedimientos y antes de calzarse los guantes con toallas desechables para garantizar que el proceso se termine de una manera adecuada y que no al final pues vuelva otra vez a generar una carga bacteriana en las manos por no utilizar una toalla adecuada. Entonces, recordar el lavado de manos siempre, la importancia del lavado de manos en sus 5 momentos y ya como mecanismos de control, tenemos involucrar siempre a los pacientes en la prevención de infecciones, dándoles educación, signos de alarma, manejo en los domicilios de todo el tema de limpieza, de asepsia, etcétera. Si hay un aislamiento, sospechamos el aislamiento dependiendo del tipo de transmisión que sea, aplicar el aislamiento si es por contacto, si es por gotas, si es por aerosoles, etcétera. Todos los mecanismos de auditoría que se deben hacer en los domicilios por parte de las jefes de enfermería para asegurar que se cumpla el proceso y la auditoría a nivel institucional al uso adecuado y al control del uso de los antibióticos. Todos estos como mecanismos de reducción y control, y con estos 3 instancias, detección, prevención y reducción y control, pues estamos garantizando un control de infecciones efectivas de acuerdo a lo que la norma nos exige y más como institución hospitalaria que somos. El tercer tema, la tercera práctica de seguridad es la seguridad en la utilización de los medicamentos. En nuestro caso, pues la administración, que es una de las actividades que se hacen, digamos, más en el servicio de hospitalización de adultos pediátrica, es una actividad frecuente que nos invita a la primer llamado dentro de las buenas prácticas de administración y son los 4 yo por parte del personal de enfermería. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Como mencionaba al inicio de la capacitación, tenemos la ventaja acá de que en la mayoría de los casos, salvo en administraciones que sean muy frecuentes por 2 auxiliares, la administración de ese tratamiento continuo lo hace un solo auxiliar. Entonces, digamos que de entrada, eso me genera una seguridad que no existe en el ambiente hospitalario intramural. Sin embargo, recordar que son como esas prácticas estándar de calidad y que siguen vigentes. Lo mismo los 10 correctos de administración, que creo que ya son más, en la medida en que avanza el tema de seguridad, le van sumando correctos, pero recordar los correctos siempre que siguen siendo de mandatorios y de obligatorio cumplimiento, siempre no confiarnos, es que ya es el mismo medicamento, es el mismo paciente, siempre que sea el mismo medicamento, estar atento, verificar, administrar el medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, por la vía correcta, a la hora correcta, el registro correcto de todos los medicamentos que se administraron, la educación al paciente y a su familia sobre los posibles eventos o situaciones o efectos esperados de medicamentos, indagar sobre alergias, estar atentos a posibles interacciones medicamentosas que sepamos que se pueden presentar con los medicamentos que el paciente, que yo está administrando más los que él consume, y siempre generar una historia completa. Para la administración de medicamentos, entonces, el primer paso es la preparación segura. Volvemos al lavado de manos, fundamental, el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Revisar la orden siempre, así sean medicamentos de uso habitual. Pueden haber cambios por parte del médico del tratamiento,
Entonces, siempre validar las órdenes y el etiquetado y rotulado de soluciones. Traigo aquí una imagen porque es objeto de un hallazgo de la auditoría que tuvimos en visita por parte de la Dirección Seccional y pues nos registran, esto fue en un domicilio del paciente, una solución salina sin identificación de fecha de apertura ni fecha de vencimiento. Podríamos pensar, pero es que aquí no hay más pacientes, es un único paciente, este medicamento solo para él, pero reiteramos y quedó validado en la auditoría que tuvimos por parte del ente de control de que es obligatorio y mandatorio siempre la rotulación de las soluciones y los medicamentos en el domicilio, porque estamos hablando de una actividad igual, o sea, así sea en el domicilio, debemos garantizar las mismas condiciones como si estuviéramos en un ambiente hospitalario controlado. Para la administración de medicamentos, entonces, la preparación, hablamos después de la administración responsable. Todo esto lo mencionábamos ya en los 10 correctos. Observar signos de reacción durante la administración y después. Por eso es fundamental que ustedes, auxiliares, respeten los tiempos. Una reacción se puede presentar minutos después de la administración, se puede presentar aún ya en tratamientos avanzados, entonces no es que me quedo las primeras veces revisando a ver si el paciente no hace una reacción, es siempre. O sea, la administración va hasta minutos posteriores a la administración para asegurar que el paciente se deja estable y que no presente ninguna reacción, que a veces puede ser tardía, para que no se confíen. El registro oportuno en la historia clínica completo, dosis, día, hora, observaciones si las hubo, y si hubo algún error o un evento adverso, reportarlo como ya sabemos por los canales que tenemos y estar muy atento y participar de esa, si fui yo quien reportó por parte del comité y saber qué pasó finalmente como con el crucero. Pasamos entonces a nuestra siguiente práctica de seguridad, es prevención y reducción de caídas. Las caídas, digamos, son uno de los eventos adversos eh, más frecuentes en el entorno hospitalario de reporte obligatorio, inclusive a la supersalud. Nosotros, entonces, en un entorno domiciliario, esto, digamos, lo podemos tener más controlado. Sin embargo, el domicilio del paciente supone también otros riesgos posibles de caídas de los que tenemos que estar muy atentos. Entonces, la evaluación del entorno domiciliario, hay un equipo de salud en el domicilio, no es solo del auxiliar, hay un médico que está yendo, hay unos terapeutas que van, entonces cualquiera del equipo debe estar atento. A veces se le pasa a un compañero, pero hay otros dos, tres más, o sea, todos deben ser vigilantes y garantes de que el entorno sea seguro con el tema de caídas. Recuerdo hace mucho tiempo en la institución un paciente que por las condiciones del domicilio, la lavadora creo que estaba justo en su habitación. Entonces, sabíamos que pasaban por ahí muchas personas, pero nadie levanta la mano. O sea, respetamos las condiciones del domicilio, pero hay una atención en salud que desde el respeto y la educación se debe intervenir con la familia. Entonces, siempre buscar todos como ser garantes de estas condiciones. ¿Qué evaluamos en el entorno domiciliario? Entonces, siempre al inicio de la atención, pero también durante cualquier momento de la atención, pisos resbalosos, alfombras sueltas, escaleras, una iluminación deficiente, cableado expuesto, etcétera. Que se invita entonces a intervenir o a hablar con la familia para retirar ese tipo de obstáculos de zonas de tránsito, de una buena iluminación en pasillos y baños, sobre todo en pacientes crónicos, donde que sabemos que tienen turnos 24 horas, donde hay un auxiliar en la noche, pero que la familia sea también que participe y entienda que hay una persona prestando un servicio y que debe haber una condición de luminosidad que no interfiera, digamos, en el descanso de la familia y del paciente, pero que también se asegura para el auxiliar que está de turno, usar la cama a una altura segura y estable, evitar tapetes sueltos, cableado expuesto y esta parte de educación y que dependiendo de las condiciones del paciente, pues se debe por lo menos dar esa educación y sugerirle a la familia
ubique mecanismos de seguridad cuando sean requeridos como pasamanos o barras de apoyo en los baños o antideslizantes también en la vida. Eso en cuanto al entorno. Ahora hay condiciones del paciente que favorecen la ocurrencia de caídas. Para evaluación del paciente se debe aplicar la escala de Mohsen o de Downton al inicio de la atención, pero también periódicamente porque el riesgo de caída varía. Entonces, asegurar siempre que tenemos evaluado la condición del paciente en cuanto al riesgo de caída, identificar factores, como decía, que contribuyen, como alteraciones del equilibrio de la marcha o de la fuerza o motoras por parte del paciente por su condición, déficit visual o auditivo, hipotensión ortostática o uso de múltiples medicamentos, o pacientes con historia de caídas previas, pues nos deben generar una atención especial porque sabemos que es un paciente que tiene muchas más probabilidades de sufrir caídas durante el proceso de atención. Y pues tenemos un plan de cuidado individualizado, especialmente por parte de la enfermera, que debe incluir estos mecanismos de prevención en caso de que el paciente pues tenga cualquiera de estas condiciones que lo predispongan a caídas pues, de manera diferente al de un paciente que no tenga este tipo de antecedentes. Eh, Hablamos también de los medicamentos. Entonces, en caso de que haya medicamentos que aumenten ese riesgo de caídas, como sean antes de antihipertensivos, de etcétera, coordinar con el médico si es posible, hacer ajustes para evitar que esa condición pues permanente pueda terminar en un riesgo para el paciente. O sea, esto es muy del criterio médico, pero sí tener especial atención con los pacientes que tienen este tipo de medicamentos. Y valiosísima la importancia de educar al cuidador, a la familia, sobre cómo ayudar al paciente a levantarse y movilizarse, técnicas de traslado de la cama a la silla, qué hacer en caso de una caída, cómo activamos nosotros todo nuestro mecanismo de interno de atención, digamos, de una situación de estas. Tenemos una intervención, una valoración inicial por la jefe de enfermería, por el médico a cargo, el médico en disponibilidad de fines de semana y finalmente hasta una remisión si es del caso, pero siempre puedes activar ya como eh, la cadena de control en caso de una caída. Mantener el entorno libre, como hablamos de las condiciones del paciente, promover el uso de un calzado cerrado y antideslizante, teniendo en cuenta también el piso. Los pisos de los domicilios son diferentes y hay unos que son mucho más propensos o que facilitan que se presenten caídas. Reforzar en los cuidados a los pacientes pues que tengan necesidades especiales y que dependan de ayudas para la marcha como bastones, caminadores o sillas de ruedas. Otra de nuestras prácticas es la identificación correcta de usuarios. Hay muchos errores, incidentes a nivel de salud por errores en la identificación. Reitero, nuestra condición domiciliaria que hace que la atención sea mucho más personalizada, pues de alguna manera minimiza ese error, pero igual no nos exime de la vigilancia que debemos hacer de asegurar la identificación segura, que va desde el inicio de la atención. No, en la identificación no se basa únicamente en el nombre del paciente, si es mi paciente y yo lo atiendo hace tanto tiempo, sea, siempre validar, verificar nombres completos y documentos de identidad, sobre todo al inicio en las primeras atenciones. Pero el nombre solo no es un mecanismo de identificación suficiente, deben ser mínimo dos. El área de programación entonces siempre deberá registrar de manera completa los datos de identificación del usuario, solicitar documentos de identidad y verificar que el dato queda cargado en la historia clínica tal cual como está en la identificación del paciente, el auxiliar de enfermería que abre el servicio, pero también el resto del personal. Verificar que esos datos que ya están registrados en la historia por parte del personal de programación, ustedes deben validar, identificar que hay errores, inmediatamente solicitar la corrección. Eso es, digamos, un mecanismo de prevención para evitar que órdenes
fórmulas, etcétera, tengan errores a partir de ahí por no hacer una verificación. Esto es una cadena y es responsabilidad de todos. Y educar también al usuario para que él se vuelva como parte de esas barreras de seguridad, que él esté atento y él mismo revise sus ordenamientos, revise sus fórmulas. Si él detecta algún error, pues va a ser más fácil corregirlo de manera oportuna allá cuando, digamos, no se entrega un medicamento o no se realiza un examen porque hay errores en las órdenes o registros. Entonces, siempre estar muy atentos y muy vigilantes de este tema. Otra de las prácticas, y es una práctica de humanización muy bonita, siempre me llamó la atención que el ministerio lo incluyera dentro de las prácticas obligatorias. Recuerden que todas estas son mandatorias, están en la resolución. Y el ministerio nos recuerda la importancia de la comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes, o sea, nosotros, el equipo de salud y el paciente. Entonces es una comunicación de doble vía. Con los pacientes, esto lo enseñaban en la casa anteriormente y espero que lo sigan haciendo todavía, pero son normas básicas hasta de urbanidad. Te hablan de saludar con amabilidad y respeto, dirigirte al paciente por su nombre, hablarle lento y claro, ser respetuoso, escuchar sin interrupción, ser agradable. O sea, estamos hablando de un tema normativo y casi que es volver a esas costumbres de urbanidad que se nos han olvidado tanto al punto que tuvo la norma que recordarnos, por favor. Los médicos miren a los pacientes a la cara, el personal que lo está atendiendo. Esto lo vivimos porque también somos usuarios del sistema, sobre todo cuando vamos a atenciones donde sabemos también que el tiempo del profesional es mínimo, que él también tiene que llenar una cantidad de registros y que ese contacto directo y humano entre paciente y profesional cada vez se distancia más. En la atención domiciliaria no tenemos esa premura, tengo un contacto directo. La atención domiciliaria siempre va a favorecer que la comunicación sea mejor que la que podemos tener en un consultorio o el médico en una consulta ambulatoria con una fila de pacientes y una agenda apretada. Entonces eso es el llamado a nuestros profesionales en todas las disciplinas a que esa atención sea personalizada, sea humanizada desde la misma comunicación y con unos, respetando como esas normas de humanidad y de calidez que se pierden tanto. Esto en cuanto, digamos, a estas características de la comunicación. Ya hay otras por parte del equipo de salud que son más técnicas y son fundamentales, como ya esa explicación clara y entendible al usuario y su familia de todo el proceso de atención, de todo lo que se le va a hacer, de si se va a aplicar un consentimiento informado a partir de que el consentimiento es más comunicación que el mismo diligenciamiento de un formato. Entonces, esa parte técnica, ajustarme a las necesidades de mi paciente o de su cuidador si el paciente no está en condiciones de recibirla. Entonces, un lenguaje claro, un lenguaje no técnico, un lenguaje entendible. Eso hace parte de esos pilares de comunicación, así como inclusive invitar a la familia, porque ellos muchas veces, por temor, por no tener mucha confianza, eh, le preguntamos o no le preguntamos, asumimos que él entendió y no siempre es así. Entonces, hacerlos siempre partícipes, hacerles preguntas, pedirle que por favor intervenga si es del caso. Y reitero, la atención domiciliaria nos permite este tipo de interacción con el usuario más humana, más cálida. Entonces, no olvidemos nunca eso en todas las atenciones que prestamos, porque es lo que se espera de la atención que prestamos en la institución y más cuando uno de los pilares de la institución y de sus valores es la humanización. Incentivar entonces al paciente y finalmente, como hablaba, hablamos de una comunicación entre el equipo de salud y los pacientes o sus cuidadores, pero hay una comunicación fundamental también es entre el equipo de salud para evitar que errores, incidentes o adversos se puedan presentar por errores en la comunicación en el equipo. Entonces, fundamental la escucha activa aquí también, un lenguaje claro, sencillo y comprensible,
Una comunicación asertiva es válido también lo que veíamos para los usuarios, también para nosotros como equipo, pero además esta es más técnica, no usar siglas, o sea, no se pueden usar siglas en ninguno de los registros asistenciales ni en la historia clínica. El registro es claro, legible y oportuno, más en domicilios donde hay varios auxiliares cubriendo unos turnos, la información entre ellos a la entrega del turno clara, completa, concisa, precisa, sin siglas o digamos como abreviaciones que son propias ya de una persona, no son válidas a nivel de registros asistenciales en salud. Las órdenes verbales, recordemos que nunca están aceptadas. Si hay algún cambio o una agudización rápida, el médico por lo menos debe mandar el mensaje por escrito mientras en el sistema se hace, digamos, el lineamiento, pero por directriz nunca aceptar órdenes verbales de medicamento ni de tratamiento, sino lo que esté consignado en esto. Retroalimentación siempre, validar que el mensaje fue entendido y comprendido por nuestro compañero y siempre solucionar las diferencias. Estamos hablando del tema de comunicación y de que todo es humanización y buen trato y respeto aplica tanto para el usuario como entre compañeros del equipo de salud. Seguimos con el consentimiento informado. El consentimiento informado, entonces, diríamos pues que el consentimiento es de historia clínica. Siempre lo hemos visto como uno de los requisitos de la historia clínica. Acá estamos hablando de las prácticas de seguridad. Pues sí, se incluyen las prácticas de seguridad, pero no tanto como el diligenciamiento del consentimiento en sí, que es lo que se hace casi de manera paralela a la historia clínica como un registro asistencial que es. Aquí estamos hablando más del consentimiento como ese acto del paciente de consentir una atención a partir de una comunicación que se le da completa, adecuada, suficiente para que él pueda entender lo que se le va a hacer y él acepte de manera voluntaria la atención en salud que se le va a prestar. Esto reduce la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos y recordemos, hablando de funcionalidad, hablamos desde esa comunicación y de ese entendimiento y de garantizar que el consentimiento queda diligenciado de manera adecuada, pero que fue entendido por el usuario. Para eso tenemos unas actividades de control en la institución. Partimos de la capacitación al personal, como esta que estamos teniendo. Hay otras capacitaciones también por parte de la coordinación de enfermería a todo el tema de coordinación de enfermería y coordinación médica también. O sea, siempre la parte de comunicación fundamental, de educación al usuario, capacitación al personal, entonces también en el diligenciamiento adecuado del consentimiento informado y digamos las actividades de control que tenemos nosotros en las encuestas de valor de satisfacción. Evaluamos también la parte de comunicación, la percepción que el usuario tuvo de la comunicación que el equipo de salud le dio, eso se valora y hacemos auditorías también para verificar que el consentimiento pues se diligencie de manera adecuada. Sin embargo, recordar que a nivel de seguridad del paciente el consentimiento no es solo llenar un registro, sino esa información completa y adecuada que hace parte de la comunicación y que la veíamos también como otra práctica de seguridad y que a eso es que está enfocado como práctica de seguridad el consentimiento informado. Tenemos una práctica y es garantizar la atención segura a las gestantes. Digamos, en nuestro proceso de atención, digamos, no somos una institución que preste servicios como esa población objetivo que sean gestantes, pero bien sea durante la prestación de un servicio ambulatorio o en la misma hospitalización de adultos como agudo, podemos tener gestantes. Esta población es muy especial ante la norma, tanto que hay una práctica de seguridad, como podemos ver, dedicada solo a ellas, porque aunque el embarazo no es una enfermedad, sí es una situación que supone un riesgo para esa madre y para el bebé que se está gestando. Entonces hay unas acciones encaminadas a tratar a la gestante como una población especial priorizada, independiente del tipo de prestación que nosotros ofrecemos. Entonces, las estrategias que tiene la IPS para brindar esa atención segura a las usuarias
involucra el uso riguroso de protocolos de higiene y desinfección con ellas, especialmente por su condición, o sea, asegurar que no seamos nosotros un posible foco de infección a una persona que debemos garantizarle una atención lo más segura posible, brindarle siempre información clara y accesible a nuestras gestantes, resolverle sus dudas para el proceso de atención que sea que les estamos prestando en general. Ahora, hay algo que sí es más inherente, digamos, a los médicos cuando atienden a este tipo de usuarias y es tener muy en cuenta aunque la atención sea una consulta domiciliaria por cualquier tipo de situación de agudización, si tenemos pacientes hospitalizadas, que no es frecuente, pero pues en sí por cualquier situación de enfermedad general, digamos, porque si hay una situación de riesgo obstétrico, pues la paciente obviamente no va a estar en un nivel de complejidad baja o con nosotros, sino en otro tipo de institución, pero cualquiera que sea el caso de una usuaria gestante que tengamos, implicará que el médico, pues, aunque esa atención esté en el marco, vuelvo y explico, de los servicios que yo estoy ofertando, entender que incluye las actividades de promoción y prevención y de las rutas de atención materno-perinatal que están tan normadas por el ministerio, ya que esto lo debe hacer la aseguradora, pero el médico sí debe verificar y validar que esa gestante tiene educación en el tema, está asistiendo a sus controles en su asegurador y deberán no solo hacerle la sensibilización en el tema, sino orientarla de manera adecuada si detecta que de pronto ya no está cumpliendo con los controles de acuerdo a lo que las rutas integrales de atención definen, ya debe sensibilizar, orientar y dejar constancia de esta información en la historia clínica, sin excepción. Ante la atención de cualquier materna se debe generar esta alerta y será objeto de auditoría por historia clínica si hubo una atención de una usuaria, verificar que el médico le brindó información. Obviamente esto implica que los médicos conozcan las rutas y la resolución 3280 del Ministerio para las actividades de control prenatal para que pueda brindarle una asesoría de acuerdo a la norma a esas usuarias y que esto nos quede consignado en la historia clínica. Esto estoy segura que no lo habíamos tratado en otros espacios, posiblemente porque entendíamos o creíamos que los maternos pues no son como una población, son si acaso atenciones ocasionales y mínimas, pero que a partir digamos, de esta capacitación y de esta implementación rigurosa de las prácticas, pues nos debe generar como esa alerta a todos por lo importante de las gestantes para asegurar que se le brinde esa atención segura y de que la información por parte del personal médico se brindó y quedó consignada en la historia clínica. Hay otra práctica de seguridad, ya de las últimas, estamos llegando al final de la capacitación y habla de ilustrar al paciente, capacitarlo en su autocuidado y seguridad. Como institución, entonces, tenemos varias estrategias para educar a nuestros pacientes. La primera, y digamos la inmediata, y que venimos también hablando durante el transcurso de esta intervención, es esa comunicación entre el médico y el paciente, entre todos los profesionales, el terapeuta, el nutricionista, el psicólogo, los auxiliares, esa explicación suficiente, involucrarlo en el proceso, que él pregunte, que no tenga dudas y de que le dé explicaciones amplias, suficientes, es parte de la actividad de educar al paciente, porque eso le va a brindar herramientas para que él también sea garante de su seguridad y de su proceso de atención. Hacemos una educación también al ingreso del paciente al servicio de hospitalización, especialmente por parte del personal de enfermería. Este es de obligatorio cumplimiento normativo al ingreso del servicio. Debemos capacitar al usuario, a su familia, en el manejo adecuado de residuos, en las condiciones de limpieza, asepsia y antisepsia, el uso de medicamentos en casa, como se hace. Mencionábamos también en cuanto al tema de caídas, etcétera. O sea, mínimamente estos son los que considera la norma, pero hay una educación que hacemos de manera amplia
al inicio, a la apertura de los servicios, que hace parte de estas condiciones de educación para favorecer la seguridad y su autocuidado. Pero además hacemos otras cosas muy interesantes y estoy segura que todos conocemos, y sino que este sea el momento, y es un programa hermosísimo que tiene la IPS, que es un valor agregado además porque no lo tienen otras instituciones. Hace parte de trabajar en esa línea de los valores de humanización que son pieza clave en la institución, y es el programa de humanos a dos manos, dirigido a los pacientes y sus cuidadores, un programa que se ocupa de atender al ser en su, digamos, en esa instancia integral, holística, como un ser visto en todas sus facetas y obviamente desde su espacio de salud mental que es tan importante. Entonces es un programa que brinda el acompañamiento de una manera personalizada a los cuidadores para que él tenga herramientas para cuidar mejor a ese paciente a cargo, haciéndose cargo primero de sus propias necesidades y de su ser. Se le brinda un acompañamiento individual con coaching certificado. Hay una serie de intervenciones presenciales y virtuales, y se le brinda también un material de trabajo para que estas personas tengan herramientas valiosísimas para fortalecerse ellos mismos y a su vez ese paciente a quien están apoyando. Este programa entonces es hermoso y está abierto también a los colaboradores, pero entonces en el marco del tema de educación, importante que todos sepamos que es una de las estrategias de la compañía, y otra que vemos mucho, y es que digamos, la IPS es muy activa en hacer educación de autocuidado a los usuarios y a la comunidad general mediante piezas comunicacionales, videos que salen por todos nuestros mecanismos de comunicación como estados de WhatsApp, redes sociales, etcétera. Y esta es una manera, reitero, no solo de hacer educación a nuestros usuarios, sino a la comunidad en general. De esta manera, entonces, aportamos de que los usuarios también sean garantes de su seguridad, ser usuarios informados y motivarlos a que participen de este proceso de atención. Finalmente, tenemos la prevención de úlceras por presión. Esta cobra mayor importancia en los pacientes crónicos, que usualmente pues por su condición están postrados en cama, pacientes con dificultad para la marcha, pero recordemos que son pacientes que pueden estar también en el servicio de hospitalización de adultos como agudos, y que cualquier, digamos, persona del equipo de salud debe velar porque haya siempre una mirada preventiva para que no se presenten úlceras por presión en la institución, que digamos ha sido siempre un resultado exitoso porque en tantos años de la compañía y con pacientes crónicos con enfermedades, sabemos, huérfanas, con unos niveles de pues, postración casi que totales, y no hemos tenido casos de úlceras. Eso habla del buen cuidado que tiene el personal preventivo con estas personas a su cargo. Entonces, pues lo primero es hacer la valoración continua del riesgo, siempre que debe aplicar la escala de Graden, que la tenemos en el software de historias clínicas, pero hacerla de manera periódica porque esa condición de riesgo de úlcera puede cambiar con el tiempo. Identificar factores de riesgo como la inmovilidad, la desnutrición, incontinencia, alteraciones sensoriales que van a favorecer que haya o que se presenten este tipo de situaciones, y siempre estar atentos al estado de la piel y a las zonas de presión. Para esto, de manera preventiva, entonces, aquí estoy tapando el relojito, pero ese relojito está en los domicilios de nuestros pacientes crónicos para asegurar que se hagan esos cambios posturales de acuerdo a lo que la literatura sugiere, alternar las posiciones de acuerdo a los tiempos y como indica el reloj de cambios de posición. Recordar evitar arrastrar el paciente, usar siempre sábanas antideslizantes o ayudas. Arrastrarlo pues supone un estrés para la piel que le puede generar lesiones, y recordar no apoyar directamente los talones sobre la cama, sino llevarlos con almohadas y protectores específicos. Siempre mantener, o sea, todas las precauciones que sean posibles
para evitar que los usuarios nos produzcan úlceras por presión, que como repito, en todos los años de la compañía no se han presentado, lo que habla de que hemos hecho una buena práctica. Hay unas condiciones de nutrición e hidratación que son fundamentales. Todos los pacientes crónicos, pues por lo menos del programa de integrales tienen valoración por nutrición y digamos, tanto ella, profesional de nutrición como el médico, pues están siempre atentos a esa evaluación nutricional con el aporte que se requiere para que la piel pues esté en condiciones y disminuya la probabilidad de ocurrencia de úlceras. Y tenemos pues ya los cuidados de higiene y control de la piel, que son más del personal de enfermería. Recordar siempre mantener la piel seca, limpia e hidratada. Usar jabones neutros sin fricción, no hacer fricción, más bien hacer palmaditas suaves. Mantener hidratada la piel con cremas o barreras protectoras. Hacer el cambio de pañal apósito tan pronto se humedezcan y evitar masajes sobre áreas de prominencias óseas. Con esto terminamos nuestras prácticas de seguridad. Perdón, todavía no me avancé. Aquí hay algo más con respecto al control de la humedad y de la incontinencia. Tiene que ver también con lo que veníamos hablando. Y siempre fundamental, la educación al cuidador y la familia, porque este es un trabajo que los involucra directamente y que no debe recaer solo en el personal asistencial. Las movilizaciones seguras, la hidratación de la piel, etcétera, también debe ser, podemos asegurarnos de que el cuidador o su familia tenga también esta información. Ahora sí, entonces, ya cerrando con estas prácticas de seguridad, recordar que no solo las estamos, digamos, implementando y aplicando porque sean de obligatorio cumplimiento, sino este llamado final a que la seguridad del paciente está en nuestras manos, en manos de un equipo de salud, del personal de apoyo también, que cada atención que brindemos con conciencia, cuidado y compromiso es nuestra oportunidad para proteger la vida de esta persona, de ese usuario que está en nuestras manos y para servir con verdadera humanidad. De esa manera aplicamos también uno de los valores corporativos de la institución, que es la humanización y que nos llama a que somos una unidad donde somos tú, somos todos, y de esa manera tratamos a nuestros usuarios como si fuésemos nosotros mismos. Muchísimas gracias. Los invito a seguir implementando en su quehacer diario todas estas prácticas de manera cotidiana y de atender de manera favorable todas las estrategias de control que la empresa va a empezar a hacer de manera muy rigurosa desde ahora para asegurar el cumplimiento de todas estas directrices por parte de ustedes, nuestros colaboradores. Muchísimas gracias.